Esto, por ejemplo, particularmente en lo que refiere al sacrificio de niños, está particularmente demostrado. ¿Y por qué agrego esto? Porque esto se tuvo como algo que siempre se dijo, sí, esto es verdad, hasta que en el siglo XX, el siglo de la controversia, empezaron a venir un montón de académicos diciendo, no, esto de que los cananeos sacrificaban a sus hijos básicamente era una especie de propaganda anti-fenicia de parte de los romanos. Acá tenemos que entender de que los romanos, en su crecer y en su etapa previa a ser un imperio, tenían por uno de sus principales rivales a los fenicios. Los fenicios no son sino los cananeos, que los griegos llamaban fenicios, pero son cananeos en contexto. Cananeos que en una época en concreto habían desarrollado toda una red comercial en el mar Mediterráneo y se terminaron instalando en lo que fue la ciudad de Cartago, en el actual territorio de Túnez. Bueno, estos cartagineses, que en contexto son fenicios, que en contexto son cananeos, por ejemplo, hay testimonio en este sentido de Diodoro Sículo, realizaban sacrificios de niños. Y muchos académicos en el siglo XX, de estos que vinieron a cuestionar las cosas que se sabían desde siempre, de alguna manera establecieron como no, esto era en realidad la propaganda grecorromana antifenicios, anticananeos, pero porque era un interés imperial romano el tener un motivo para invadir Fenicia y destruirla. O sea, con los lentes del siglo XXI o siglo XX, en el cual se te dicen, no, estos tienen armas de destrucción masiva, vamos a destruirlos a todos, como hizo por ejemplo Estados Unidos con Irak y en otros lugares, con esos lentes interpretan el pasado como si fuese exactamente lo mismo. Y a partir de ahí muchos académicos han de alguna manera desacreditado el hecho de que realmente se realizasen sacrificio de niños, a pesar de que el texto de las escrituras hebreas lo establece claramente. Y acá quiero leer nomás una de las tantas evidencias que hay, se podrían leer muchas. Una de estas es de el arqueólogo Robert Alexander Stewart McAllister. Este arqueólogo de origen irlandés realizó excavaciones en el territorio del actual Estado de Israel, en la ciudad de Gezer, en un montículo en el cual en las escrituras siempre se refieren a los lugares altos o lugares donde se realizaban sacrificios, desde el año 1902 hasta el año 1909, o sea, a principios del siglo XX, este Stewart McAllister realizó excavaciones en la ciudad de Gezer. De estas excavaciones que realizó, publicó 3 volúmenes de aproximadamente 500 páginas cada uno sobre sus hallazgos. Pero aparte de esto, publicó otro libro, más en una onda narrativa y menos precisa en lo que refiere a la cuestión arqueológica, que está titulada Aspectos bíblicos del monte de Gezer, un registro de la excavación y del descubrimiento en Palestina, texto que fue publicado en 1906. Hay unos hallazgos que él trae y que él narra, entre los cuales él certifica la presencia de evidencia de sacrificio de niños. Y él dice lo siguiente, cito: a cierta distancia, al sur de la gran hilera de pilares que él describe en esta obra que estoy citando, había un terraplén de tierra de unos 3,3 metros de largo, que era extremadamente difícil de cortar, ya que la tierra parecía haberse endurecido por el calor del horno. Durante mucho tiempo resistió los picos de los obreros. Incrustados en este terraplén se encontraban varios cráneos humanos, muy dañados y rotos. El resto de los cuerpos no se encontraron, o sea, habían cabezas en este lugar, que en contexto era un lugar de sacrificios, cabezas humanas, y no estaba el cuerpo. ¿A qué se refería esto? Bueno, no es imposible que este banco fuera en realidad el altar de tierra del lugar alto de Gezer, un altar cananeo
que consistiera en un montón de cabezas humanas cubiertas de tierra es una idea novedosa, en contexto novedosa para los hallazgos arqueológicos de aquella época, aunque no es inherentemente improbable, porque las excavaciones evidencian que los cananeos mostraban un desprecio similar al de los aztecas en lo referente al valor de la vida humana. Acá McAllister básicamente lo que está diciendo es realizaban sacrificios humanos. Sigue diciendo, junto con los cráneos se depositaron varios dientes de vaca, lo cual evidencia que es un contexto de sacrificio ritual. Más adelante dice, queda el sacrificio de niños sobre el cual debemos decir algunas palabras. Alrededor de los pies de las columnas y en toda la zona del lugar alto, o sea, este lugar que fue excavado en Gezer, en el actual territorio de Israel. Gezer es una ciudad bíblica, o sea, que aparece por ese nombre en el propio texto de las escrituras hebreas. Es uno de los lugares arqueológicos más antiguos que hay en el mundo. Dentro de este lugar alto, dice McAllister, se descubrió que la tierra era un auténtico cementerio, donde se enterraban los esqueletos de niños pequeños. Estos niños nunca tenían más de una semana de vida. Al menos 2 de los esqueletos mostraban marcas de fuego. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Vos tenés un lugar en el que se realizan sacrificios, que en contexto es un lugar que vos estás excavando y que sabés por el contexto arqueológico que pertenecía a los antiguos cananeos, y encontrás restos de niños que no tienen más de una semana de vida, algunos de los cuales están incinerados, en un lugar dedicado a sacrificios. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el sacrificio de los primogénitos, sacrificio que los cananeos realizaban a sus ídolos, que es lo que narra el texto de las escrituras hebreas. Te dice, no hagas conforme hacían los habitantes de la tierra, las cuales tú vas a entrar a poseer la tierra de ellos, porque incluso a sus hijos y a sus hijas pasaban por el fuego. Entonces, de esto que narra el texto hay evidencia arqueológica